Estamos en el capítulo 3 de La cárcel del alma. La salida del nivel 48 solo es posible mediante un profundo reconocimiento de los factores esclavizantes que nos encadenan. Les había hablado de la escala de materialidad, partiendo del absoluto. De modo que nosotros nos encontramos en el nivel 48, partiendo del absoluto. Eso quiere decir que la materialidad, la densidad de la materia en nuestro nivel es sumamente alto, elevadísimo. Por eso es que la vida en este nivel 48 es tan tediosa, tan pesada. Cualquier cosa que intentamos lograr nos cuesta la gota gorda para lograrlo, debido a la densidad de la materia. Es como si navegásemos corriente arriba. De modo que en el nivel 48 en que nos encontramos, debemos escapar mediante grandes esfuerzos para alcanzar el siguiente nivel de la materialidad, que sería el nivel 24. El nivel 48 corresponde a la vida puramente terrestre. El nivel 24 corresponde a la vida de todos los planetas, lo que se llama la vida astral, y tiene como densidad material 24 leyes. De modo que normalmente la gente no sabe nada de lo que es el sistema planetario en el cual vivimos. El sistema planetario, sin incluir el Sol, solo el sistema planetario. Hasta ahora no se ha registrado más que 9 planetas. Hay indicios de que puedan existir 3 planetas más, pero como no los han identificado, entonces nos quedamos con el nivel de los 9 planetas. Ese es el nivel de la vida planetaria, de todos los planetas, y corresponde al nivel de la materialidad 24. De modo que al escapar del nivel 48 de la densidad de la materia universal, entonces quedamos solamente bajo el nivel 24. Cuando una persona vive en estado de alerta, cuando una persona se recuerda a sí misma en forma permanente, ya no está bajo el nivel de las 48 fuerzas, vive en el nivel de las 24 leyes. Eso quiere decir que ya no le afectan las influencias provenientes del mundo 48. También se le conoce como mundo tridimensional. También se le conoce como mundo físico. ¿Están entendiendo? Es necesario que entiendan, para que puedan tener una relación correcta del entendimiento con el conocimiento gnóstico. De modo que es necesario escapar de la influencia de las 48 leyes mediante el estado de alerta, el estado de íntima recordación de sí mismos. Al comienzo esto resulta difícil porque nosotros
venimos de muchas vidas atrás, viviendo puramente en lo que se llama el nivel terráqueo, viviendo aterrizadamente. ¿Cómo estás, Felipe? Aterrizadamente. De modo que para salir de ese estado necesitamos trabajar duro, esforzarnos bastante para crear en nosotros mismos una conciencia de sí, una conciencia personal. Cuando tenemos una conciencia personal, comenzamos a vivir bajo la influencia de solo 24 leyes. Tales factores podemos denominarlos como hábitos. Los hábitos de pensar, sentir, actuar, ingestar y copular se constituyen en los grilletes dentro de los cuales estamos aprisionados, cautivos, recluidos en estas zonas de la inconsciencia, subconsciencia e infraconsciencia. El reconocimiento de los hábitos crea en nosotros la inconformidad y la rebeldía, factores indispensables para emprender el difícil ascenso hacia el siguiente nivel de materialidad, que es el nivel 24. En ese proceso necesitamos de la ayuda de alguien que ya lo haya logrado y que esté dispuesto a tomarnos como discípulos. Si tenemos esa suerte, debemos considerar en alto grado tal ayuda, pues el tomar a alguien para sacarlo de su cárcel requiere de mucha dedicación, tiempo y cuidados que el aspirante nunca llega a percibir por falta de entendimiento. Tiene el maestro que sacar al neófito de sus estados groseros, de pensar e inducirle a combatir incesantemente contra sus propias contradicciones y torpezas. Tiene el maestro que trabajar sin tener la certeza de que el neófito vaya a permanecer en el trabajo, pues muchos, la mayoría en realidad, suelen retroceder ante las primeras dificultades y regresan a su estado ordinario, no sin antes atacar neciamente al maestro con el escarnio y la calumnia. El ascenso al nivel 24 nos confiere poderes que el neófito no puede ni siquiera sospechar, porque estando abajo no se puede percibir lo que está encima. Por esto el aspirante solo puede confiar en las indicaciones del maestro, trabajar y esperar pacientemente hasta que lleguen las vivencias de la nueva situación. En el nivel 48 solo tenemos materia prima, hidrógenos groseros, que debemos sublimar por medio de prolongados esfuerzos, tales como el recuerdo de sí, la observación de sí y la manipulación o conducción de pensar, del sentir, del ingerir y del copular. En los estados comunes y corrientes, las personas viven en una especie de conformidad, viven en una especie de comodismo. No les preocupa el hecho de que estén constantemente en un proceso de conflictos íntimos y sociales. Normalmente las personas se relacionan entre sí a través de las discusiones, a través de las desconfianzas, a través de los celos, a través de muchos hábitos sumamente perniciosos. Pero las personas se conforman con eso. Cuando se les habla de abandonar esa situación, lo rechazan. Las multitudes siempre han rechazado el conocimiento de los maestros. Y no solo lo rechazan, sino que lo consideran maligno. A Jesucristo, por ejemplo, lo consideraban demonio. Decían, demonio tiene, cuando hablaba de la enseñanza, cuando hablaba del conocimiento, cuando hablaba de la transformación íntima
del ser. De modo que para alcanzar otro nivel de ser, otra manera de ser, necesitamos oponernos a la forma de ser que tenemos comúnmente. Necesitamos rechazar nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, de ingerir y de copular. Esa es pues la figura que presentan los seres humanos comunes y corrientes. Un estado de completa inconsciencia. Si le decimos a una persona que es inconsciente, se enoja, porque nadie quiere aceptar lo que es, debido a que las religiones, la filosofía, la sociología y todas las ciencias le han enseñado al ser humano que así como está bien, que no necesita hacer nada. Una vez hablando con una mujer de creencia cristiana, según ella, decía, no hay que hacer nada, el Señor lo hace todo por nosotros. ¿En qué parte del Evangelio dice que el Señor lo hace todo por nosotros? De modo que es una invención de las multitudes para no cambiar, para no eliminar sus hábitos, sus costumbres subjetivas, sus creencias. Para que una persona cambie de creencias, debe por sí misma descubrir que sus creencias son falsas, especialmente esa creencia que tienen de Dios. Creen, por ejemplo, que Dios es alguna persona que está por algún lado y que siempre lo está mirando. Imagínense a alguien que esté mirando a 8,000 millones de seres humanos para ver sus pecados. Eso simplemente es una utopía. Jesucristo dijo que somos el templo del Dios vivo y que Él mora dentro de cada uno de nosotros. Nunca habló de alguna persona divina que estuviera por allá o por acá o por algún lado. Esa es una fantasía en la cual se fundamentan las creencias de las personas, de la gente, de las multitudes. A esa figura imaginaria se aferran todos los creyentes de todas las sectas religiosas que existen en el mundo. Budistas, cristianos, maometanos, etcétera, etcétera. Se aferran a esa figura imaginaria de la divinidad. De modo que según el Evangelio, Dios está dentro de nosotros. Y es dentro de nosotros que debemos encontrarlo. De modo que es preciso comprender la necesidad de crear una conciencia mediante la cual podamos percibir toda la estructura de la gran creación, incluyendo a los divinos, a los humanos y a los malignos. Muchos dicen que el diablo no existe. Pero ¿quién creen ustedes que hace todos los males que acontecen en este planeta? Entonces, si una persona asesina a otra, de ninguna manera podemos decir que Dios lo ha inducido a que mate a otra persona. Entonces, ¿quién ha sido? ¿Quién lo ha inducido al crimen, al robo, al adulterio y a todos los delitos que aquejan a los seres humanos? De modo que la figura de Dios y la figura del diablo
son igualmente invisibles y solo se manifiesta en nuestras obras. No es lo mismo lanzar una bendición que una maldición. Si lanzamos una bendición, estamos actuando mediante lo divino que hay dentro de nosotros mismos. Si lanzamos una maldición o una anatema contra alguien, estamos actuando mediante las fuerzas diabólicas que también viven dentro de nosotros mismos. De modo que el estado de alerta nos permite clasificar lo maligno o lo divino en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta general. Si no tenemos una clara interpretación de esta cuestión de Dios y del diablo, entonces nunca podremos tener ninguna relación directa con la divinidad. Y sí tendremos una relación permanente con el diablo, con el ego pluralizado, que tampoco está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Esto es lo que necesitamos comprender, entender, para poder cambiar nuestra forma de ser. Es necesario conocer nuestra forma de ser. Es absurdo que andemos por ahí, por la vida, sin saber quién somos, cómo somos, hacia dónde vamos. Necesitamos saber cómo somos, qué clase de gente somos. Esto es lo que nos puede impulsar a un cambio, a una transformación. Pero si seguimos contentos con la ira y con la codicia y con la envidia y con la lujuria, etc., no es posible que cambie nada en nuestro nivel de ser. Todos los días necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer, si lo correcto o lo incorrecto. Necesitamos clasificar y establecer claras diferencias entre lo correcto y lo incorrecto de nuestro proceder. Es en estas funciones donde se encuentran arraigados los hábitos que nos mantienen sujetos al oscuro nivel de la materialidad de ese nivel 48. Al destruir los hábitos, se desarticula el proceso mecánico del consumo energético y comienza la utilización y canalización de los hidrógenos por conductos ascendentes, que existen por encima de los conductos habituales. Al eliminar el hábito de la charla mecánica, la energía no utilizada en ese hábito se sutiliza y se proyecta hacia el nivel 24 del pensar, desarrollando la lógica de la razón pura de la cual nos habló el maestro Emmanuel Kant, o el tertium organum de Ouspensky. Este es un funcionalismo no asociativo, donde no hay confrontación de conceptos ni comparación de opiniones, sino que es un proceso de percepción directa de lo real, de lo no cuestionable. Ejemplo de esta forma de pensamiento lo encontramos en los mensajes de los grandes maestros de la filosofía antigua, como Sócrates, Platón, Moisés, Homero, Jesús y muchos otros, cuya sabiduría ha trascendido al tiempo debido al poder inaudito de su pensamiento. El ascenso al nivel 24 de las funciones, pensante, emocional, motriz, instintivo y sexual, nos libera de una buena cantidad de impedimentos, de limitaciones, de complejidades existenciales que no estamos obligados a soportar, y si soportamos es por no estar debidamente informados sobre los métodos prácticos de los ascensos posibles en el campo de la ciencia y del ser.
La conciencia, como facultad cognoscitiva del ser, debe estar en un estado permanente de recepción de nuevos y más elevados informes del pensar y del sentir, para evitar errores y datos subjetivos que puedan provenir de las partes negativas y mecánicas de esas funciones, tales como la imaginación mecánica, la desviación de la atención, hipnotismo, mitomanía, etcétera, etcétera. El desconocimiento de nuestra propia estructura humana es algo sumamente perjudicial. El desconocer que tenemos un funcionalismo pensante, emocional, instintivo y sexual nos lleva a vivir sometidos a la actividad mecánica de estas funciones. ¿Qué quiere decir mecánica? Quiere decir sin conducción, sin inteligencia. Lo mecánico en nosotros nos produce siempre desgaste, nos atrae todo tipo de males, de modo que es necesario conocer. ¿Conocer qué? Conocer nuestra forma, nuestra constitución interna, personal. Necesitamos conocer cómo es que funcionan las maravillosas partes de que está constituido tanto el cuerpo como la psiquis. El conocimiento es siempre una vía que nos conduce al descubrir, que nos conduce al comportar, al reaccionar. Si no tenemos conocimiento, entonces reaccionamos como cualquier animal. Entonces tenemos reacciones puramente inconscientes. Si tenemos conocimiento y lo aplicamos, entonces cambia toda nuestra forma de conducta. Lo que nos hacía enojar desaparece. Entonces aparece otra fuerza que nos hace mantener la serenidad, la calma. De modo que cada parte negativa de nuestro ser tiene su contraparte positiva, tiene su contraparte aplicable a nuestros actos. El ser humano vive de actos. El ser humano vive de acontecimientos. El hecho mismo de nacer es un acontecimiento que da inicio a todo el proceso existencial. Entonces, necesitamos tener el conocimiento. Necesitamos tener la conciencia de sí. ¿Cómo es posible que podamos vivir sin tener la conciencia de sí? Cuando no tenemos la conciencia de sí, ¿en qué nivel se nos clasifica? ¿Cómo se le llama a los que no tienen conciencia de sí? Inconscientes. De modo que miren ustedes cómo esta humanidad vive inconsciente. Roban, matan, fornican, mienten, asesinan. Así está la humanidad. Cuando ustedes ven los noticieros, ¿qué es lo que escuchan? ¿Escuchan algo bonito? De modo que la propuesta de este conocimiento es que el ser humano se forme una conciencia personal para vivir. Porque es muy triste y doloroso vivir inconscientemente, sin acordarnos de sí mismos, sin conocer ni siquiera nuestro timbre de voz. Así es que para levantarnos de la inconsciencia, de la mecanicidad de la vida, necesitamos optar
por otros métodos de acción. Otros métodos de acción para vivir. El estado de alerta, percepción y alerta novedad de la conciencia nos permite la clasificación y ordenamiento de los datos indicativos de ascenso o descenso de la claridad de la luz que está por encima de la oscura ignorancia. El nivel 48 de la materialidad es denso y oscuro, y por eso no nos permite percibir con exactitud el contenido completo de los fenómenos observados. Pero el ascenso de las percepciones internas hacia el nivel 24, que se efectúa mediante el autorrecuerdo, nos permite ver el fenómeno observado con múltiples detalles, por lo que la información resulta más completa. Por ejemplo, si vemos un cuerpo, podemos percibir también los factores internos que lo animan, obteniendo así un conocimiento más real del estudio del fenómeno en cuestión. El derecho a disfrutar de esta modalidad perceptiva tiene un costo. Hay que pagarlo con la eliminación consciente y voluntaria de los groseros deleites que nos proporcionan las percepciones ordinarias de los 5 sentidos. Esto requiere de un esfuerzo de la atención para que los yoes fisgones no puedan hacerse cargo de lo percibido, sino que sea la conciencia la que tome la percepción y la procese convirtiéndola en sabiduría. La materia 24 corresponde al nivel de la vida de todos los planetas en su conjunto, por lo que al penetrar en nuestro ser lo eleva por encima de la vibración de la materia puramente terrestre, dándonos así un estatus de conciencia por encima de eso que llaman vigilia, y que en verdad no es más que pura inconsciencia. Esotéricamente hablando, podemos decir que los seres humanos son criaturas aterrizadas, es decir, sumergidas en la materialidad del planeta, comiendo y respirando psicológicamente de lo peor. Las influencias provenientes de todos los planetas se constituyen en un alimento de altísimo contenido psicológico, y el hecho de no tenerlo nos mantiene en una especie de raquitismo espiritual muy lamentable. Hay ocasiones en que el rayo lateral de la creación emite desde el Sol enormes cantidades de energía para auxiliar y fortalecer la vida de los seres, pero no se produce en los terrícolas la recepción de tales remesas, por falta de dispositivos de recepción, de modo que el auxilio divino cae en saco roto. No se lo aprovecha porque estamos dormidos, bloqueados, distraídos, ensimismados, fuera del contexto de la vida extraterrestre, pensando que ésta no existe. Esta nefasta actitud de negar la vida de los seres extraterrestres es lo mismo que rechazar el beneficio de la noble compañía y optar por la triste soledad. Entonces, el ser humano vive metido en una fuerza ciega, una fuerza que no le proporciona más que reacciones inconscientes. Vive metido como dentro de un globo inmenso, dentro del cual se encuentran todos los males. Para romper esa barrera que nos limita tan oscuramente, necesitamos un conocimiento especial. Ese conocimiento existe y muchos maestros nos metemos dentro de ese globo oscuro para intentar sacar a todos aquellos que no estén conforme con su vida dentro de la oscuridad. En este momento habrá en diferentes partes de esta ciudad muchos conglomerados que haciendo, cumpliendo con las órdenes de la oscuridad. Pero aquí en este local humilde, donde transmitimos este conocimiento, siempre hay unos cuantos, unos pocos. Nunca tendremos una multitud, porque las multitudes se sacian con toda la oscuridad que existe.
Hubo un papa que cuando se murió dijo que lo enterraran en el lugar más oscuro del panteón. Hubo otro gran maestro que cuando murió dijo luz y más luz. Cuando desencarnó, invocó la luz, no a la oscuridad. De modo que comprenderán ustedes el motivo por el cual no han habido multitudes alrededor de los maestros, siempre unos pocos. Así los que seguían a Sócrates no eran todos los griegos. Los que siguieron a Jesús no eran todos los palestinos. Los que siguieron a Buda no eran todos los asiáticos. Así es que las multitudes humanas están signadas con ese mal procedente del pecado original de nuestros primeros padres. De modo que nosotros siempre estaremos reunidos con los pocos. Los muchos estarán divirtiéndose, o estarán peleando, o persiguiéndose, o matándose, etcétera. De modo que nuestra propuesta es la de un cambio en el nivel de ser. Solo así podremos encontrar otro camino para caminar, otra luz para mirar. ¿Quieren hacer algunas preguntas? ¿Puede afectar una maldición? Lo mismo que una bendición. No se maldice a los hijos, se los bendice. No se maldice a la esposa, se la bendice. De modo que el maldecir lleva en sí la energía del que maldice, igual que la bendición. Toda bendición lleva en sí el amor del que bendice. Maestro, una pregunta que siempre ha flotado en mí. Siempre ha flotado en mí de las 24 leyes que se habla. ¿Las 12 leyes de Moisés están consideradas en eso o son otras leyes? No. Los 10 mandamientos. No, ese es el decálogo de Moisés. Los 10 preceptos lanzados al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para que comenzasen a actuar de una manera consciente. Si alguien va a decir una mentira y se acuerda de que eso está penado por la ley divina, entonces ya no la lanza, no mentir. Si alguien va a enamorar a la mujer de otro y se acuerda que dice no desearás la mujer de tu prójimo, entonces ya no andará persiguiendo a las mujeres ajenas, y así sucesivamente. De modo que las 12 leyes que estudiamos acá son las 12 leyes correspondientes a la densidad de la materia. De modo que el nivel 12 corresponde a la vida solar. De modo que la energía solar está configurada dentro del nivel 12 de las leyes de la materialidad. ¿Has entendido lo que es una cosa y otra? Diga. No tenga miedo de expresar su sentir. Entonces los 10 mandamientos están fuera de esta enseñanza. No, para nada. Por el contrario, son la base fundamental de esta enseñanza. Nos regimos por las leyes divinas. Cuando le dijeron a Jesucristo si venía a abrogar la ley de los profetas, dijo que no venía a abrogarlas, sino a cumplirlas.
Los 10 mandamientos en realidad son un catálogo extraordinario referido al comportamiento de los iniciados, no de las multitudes. Las multitudes nunca podrán vivir de acuerdo con ningún decálogo divino. Vivirán de acuerdo con su ego. ¿Has entendido? ¿Qué quería decir? Maestro, ¿y qué debemos hacer para no olvidarnos del estado de alerta, para desarrollarnos en el estado de alerta? No hay cosa más grande en el mundo que el querer. Cuando adoptamos cualquier sistema filosófico, científico o religioso, eso se relaciona con el querer. Si queremos no estar dormidos, entonces el sueño nos causará repulsa. El fascinarnos, el identificarnos, nos causará repulsa. Y cuando algo nos causa repulsa, ya no lo admitimos en nuestra forma de ser. De modo que debemos querer. Cuando una mujer quiere a un hombre, no lo olvida nunca. Cuando un hombre quiere a una mujer, no la olvida nunca. Está siempre pendiente de ese querer. Siga. Quiero hacer una pregunta, maestro. Estaba escuchando y viendo en el canal privado de que los Estados Unidos no obedecen los 10 mandamientos. Más al contrario, le ha caído nos vino la codicia, por eso estamos en esta situación. Ahora, el matar, la riqueza, el asesinato, en nuestra enseñanza, ¿cómo está considerado esto? Como la violación de un mandamiento divino. Pero tú nunca esperes que ni Estados Unidos ni ningún otro país del mundo va a obedecer cosa alguna relacionada